Como temática inicial de nuestra exposición, En el ojo de la violencia, como su título lo indica, abarca la violencia en Latinoamérica. En esta exposición abordamos obras que representan la violencia a partir de la interpretación de cada artista, por medio de las situaciones sociales y políticas que se vivían en su entorno. Se presentan obras de artistas pertenecientes a distintos países que han sido víctimas de la violencia, como lo son Colombia, Chile, México, Venezuela, Cuba y Argentina. Las obras presentes en esta exposición son pertenecientes a distintos movimientos, como el surrealista, el nadaísta, el arte conceptual y el realismo. Todas las obras muestran una interpretación particular de desigualdad, de injusticia social vividas en sus entornos de índole político o violento. Estos artistas muestran diversos medios para poder expresar la realidad de una manera más objetiva. En conclusión, la exposición en el ojo de la violencia es un acercamiento a las distintas realidades que vivían estos artistas, en su entorno y contexto. La mayoría tenían una realidad en común, que era la violencia. Listo. Bueno, América Latina ha sido una de las regiones más azotadas por la violencia. Esto se debe al gran índice de desempleo, corrupción e injusticias que a lo largo del tiempo han fomentado desigualdad en la mayoría de los países pertenecientes a este continente. La violencia en Latinoamérica se ha evidenciado en distintas formas, plasmándose en la violencia urbana, el secuestro, la justicia por mano propia y amenazas. En la exposición En el ojo de la violencia se hace una recopilación de obras que tienen como característica principal la violencia, señalando obras de artistas como Roberto Sebastián Mata, Beatriz González, Humberto Giangrandi, Wilson Díaz y Juan Mejía, León Ferrari, Alfonso Quijano, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Jacobo Borges, Los Carpinteros, Vicky Ospina, Nirma Zarate y Teresa Margolles. Esta exposición se ha dividido en tres subtemas y en tres salas. El primero de ellos es la violencia política. Es una de las violencias más identificadas en América Latina. Pues ya desde dictaduras a conflictos armados. Se ha habido gran cantidad de violencia política en los siglos XX y XXI. Y en esta sala se encuentran obras de artistas como Vicky Ospina, Juan David Lacerna, Humberto Giangrandi, Alfonso Quijano, León Ferrari, Roberto Sebastián Mata, Jacobo Borges y Fernando Otero. Podemos ver obras como eh, Señales 1 de Jacobo Borges, obra realizada en respuesta a los gobiernos de derecha en Venezuela. También se ven obras como Nosotros no sabíamos de León Ferrari. Y también se ven obras de, de Alejandro Obregón y de Vicky Ospina. Pasando con la siguiente sala. En esta sala se aborda la violencia de género. Es bien conocida la gran cantidad de violencia de género que hay, violencia familiar, asesinatos, violaciones, amenazas, acoso. Esta sección abarca todas estas obras que tratan el tema de la violencia de género, especificándose en artistas como Beatriz González y Alejandro Obregón, con obras como Violencia y Estudio para la Violencia,
Y de Beatriz González tenemos las obras Uxorcidio y Asesinada Mujer en Hospedaje Positivo. Finalmente, pasando a la violencia social, la última sala de esta exposición, nos empezamos con un tipo de violencia que plasma o relaciona con la criminalidad, el narcotráfico, la corrupción, los secuestros y los diferentes factores que fomentan y normalizan ese tipo de violencia. Ese tipo de violencia además evidencia muchos problemas sociales como son la pobreza, la falta de oportunidades, la poca educación que sufre nuestra sociedad latinoamericana hoy en día. En esta sala encontramos obras de Vicky Ospina, como Que cesen las torturas de la serie Movimientos Sociales. Eh, Encontramos obras de Juan David Lacerna, como Set, Mercedes-Benz, y Hemeroteca, Sangre y Fuego. Y encontramos eh, obras como Saltando Matones, encontramos también, y finalmente la obra Granada de Mano. Bueno, con esta exposición virtual lo que tratamos es que se sintiera lo más real posible para así ayudar a que el espectador viera un espacio definido y claro. Por esto se escogió la opción de una curaduría virtual que permitiera interactuar con las obras y el espacio en general. Al pensar en su diseño, se estableció que debía ser un espacio amplio que permitiera la visibilidad del texto curatorial desde varios puntos de la sala y que al mismo tiempo el texto no estuviera ubicado solo en una sala, sino en un espacio neutro para así no confundir al público, ya que si solo estaba en una sala se podía pensar que era un texto solo para un subtema y se necesitaba que pudiera introducir el tema de la exposición y darle inicio. Asimismo, se dispuso la instancia para que todas las salas conducieran al texto curatorial. Se establecieron 3 salas, cada una para uno de los subtemas presentados. También se tuvo en cuenta que las salas debían tener un espacio amplio para todas las obras y textos que se iban a mostrar, además de una pared a primera vista introduciendo el tema de cada sala. Por esto se logra ver que las paredes del fondo tienen un texto introductorio con su propio tema de una forma grande para dejar claro al espectador desde un principio qué está observando. En la exposición hay 4 tipos de textos. Un texto introductorio sobre la temática que abarca la exposición y sus subtemas. Textos de sala profundizando en el contenido de cada sala. Cada obra en particular cuenta con una ficha técnica, en la cual se dice título de la obra, fecha de realización, técnica, dimensiones, lugar de conservación y dueño de la obra. Algunas obras poseen información sobre sí mismas, sobre el contexto o simplemente dan una explicación. Para finalizar, se plantea que la sala en general tenga un ambiente luminoso, ya que se quería resaltar las obras y darles más importancia, a diferencia de lo que haría un color oscuro, donde se perderían los colores de las obras y sobrecargaría la estancia. De mismo modo, el piso es claro, sin embargo, se desea hacer un mínimo contraste con un café claro para tampoco saturar la visión del público y darle un aire más estético a la habitación.